Saludos a todos y a todas, compañeros y compañeras de guerra. Bienvenidos a mi espacio, donde hablamos sobre relaciones internacionales y asuntos importantes sobre la complicada realidad internacional. Bueno, el video del día de hoy, o el video podcast, mejor dicho, es una tercera parte, por decirlo de esa forma, que habla acerca del país de China y su modelo de crecimiento. Recordarás que en los últimos dos audios, un podcast y un video podcast, estuvimos hablando acerca de la historia de China desde las épocas de la muralla, pasando por Marco Polo y también por las épocas de las guerras del opio. Y en otro episodio que se sumó a ese primero, hablé un poquito sobre la noticia esta de que China se habría convertido en la primera economía a nivel mundial, superando a los Estados Unidos, y de cómo esta noticia tiene varios claroscuros en que se puede esconder algunas dificultades económicas que el país puede atravesar en el futuro. Los enlaces estarán en la parte de abajo. Esta tercera emisión hace referencia más a ese modelo económico de China con respecto a su crecimiento, con respecto a esa fama que se ha acarreado al paso del tiempo, de cómo ha empezado a dominar los mercados mundiales y cómo desde el punto de vista de la economía misma el mundo se ha vuelto un poco interdependiente de la economía china. Y bueno, en realidad estarás de acuerdo conmigo que al menos en esta actualidad todo el mundo está atravesando una serie de transformaciones que abarcan cambios, ya sea a nivel de consumo, ya sea a nivel social, económico y tecnológico. El siglo XXI, y sin temor a equivocarme, creo que va a ser el siglo de consolidación de China, es decir, una especie de despertar del dragón chino. Y este cambio más importante al que debemos estar preparándonos debe de estar sujeto mucho a las directrices de los gobiernos, es decir, que los gobiernos traten de entender cómo es que China se está empezando a hacer de un hueco en el sistema internacional y también entender cómo es que funcionan las empresas chinas. Esto no solamente es una tarea de los empresarios, sino también es una tarea de políticos, de jóvenes universitarios y de las universidades. De hecho, el modelo de crecimiento, por decirlo de esa forma, de los chinos se debe más a una especie de expansión parasitaria, como lo dicen algunos estudiosos del país en términos económicos. ¿Qué quiere decir esto de expansión parasitaria? Quiere decir básicamente de que las empresas chinas van a emplear a chinos para vender sus productos que están fabricados por chinos en China. Es una especie de expansión parasitaria, como habíamos comentado. También es necesario comentarte que se emplean chinos que distribuyen y van absorbiendo los recursos económicos de Occidente producto de esa compraventa, que a través de los bancos, que a través de los sectores financieros van incorporando los recursos económicos a China. Es una especie de modelo que se complementa con la canalización y en gran parte de los beneficios que se obtienen a través de los bancos chinos. La otra es que el país está aumentando, al menos de manera muy considerable, sus reservas en divisas internacionales, de tal forma que si utilizamos un poquito la imaginación, con toda esta riqueza, con todo lo que está absorbiendo de Occidente económicamente hablando, pues prácticamente China, si se lo propusiera, podría comprar el mundo. Obviamente que estamos hablando desde un punto de vista utópico, una especie de imaginario. China también va adquiriendo deuda pública de los países importantes, en este caso de los Estados Unidos y también de los países europeos, que sin duda le otorgan un excelente poder negociador. Están comprando empresas que controlan las materias primas estratégicas. De hecho, hace algún tiempo hablé sobre el rol que tiene China en Latinoamérica con respecto a estas temáticas y también realicé un video hablando sobre los recursos minerales estratégicos, tierras raras y demás. Los enlaces estarán en la parte de abajo. Y todo esto que estamos comentando de la compra para controlar las materias primas estratégicas ya se puede ver en países de África y también en América Latina. Es como si poco a poco China se estuviera haciendo con el control mundial de los recursos, también de los recursos alimenticios, energéticos, minerales. Con esta acción se puede ver que la economía china y el gobierno están buscando recursos para perpetuar su modelo económico en el tiempo.
Y hay que recordar que China tiene una larga tradición imperial que bien le ha funcionado al paso de los años, al paso de los siglos, al paso de los milenios, y que dentro de, podríamos decir, la genética de los chinos, pues traen en miras ese establecimiento y esa perpetuidad. En la actualidad este país no solamente es la fábrica del mundo, no solamente ha logrado parasitar las economías occidentales o la economía occidental con su modelo de desarrollo, sino que también es el banquero del mundo. Lo interesante de este modelo es que el país y su modus operandi pasan desapercibidos para el enemigo, en este caso Occidente, ya que esta forma de actuar es fundamental en la filosofía tradicional china. Tomando en cuenta de que cada 12 años el mundo tiene un boom de personas que oscilan en un incremento de 1.000 millones de personas, se entiende de por qué los chinos están tratando de hacerse con el control alimenticio, mineral, estratégico, geopolítico y demás. Al ser uno de los países, junto con India, más poblados del mundo, esa población va a requerir desde alimentación, educación, recursos y todo lo necesario para poder desarrollarse. Y este incremento poblacional en 1.000 millones de personas cada 12 años es lo que aproximadamente se estima de acuerdo a las investigaciones. Por ejemplo, en el año de 1987 éramos en la Tierra un promedio de 5.000 millones de personas. En el año de 1999 éramos 6.000 millones y en el año 2011 7.000 millones. Creo que los números están bastante claros. Un incremento poblacional en la cantidad de personas que hemos mencionado puede afectar negativamente a los países más poblados del mundo. De hecho, estos números de los 1.000 millones, solamente un tercio de este aumento de población está distribuido entre China e India, aproximadamente unos 2.500 millones de personas. Todo esto que hemos comentado refleja que en realidad estamos viviendo un auténtico cambio de era, donde China, su modelo de desarrollo económico, su crecimiento y cómo está parasitando a la economía occidental, hace referencia a que las reglas del juego están impuestos por ellos. Y sobre los cambios de era me gustaría comentarte que no solamente estos cambios tienen su origen en aspectos económicos o políticos, tienen su origen en temas geopolíticos y también en la aparición de nuevas tecnologías que están cambiando radicalmente la forma en cómo vivimos y cómo nos relacionamos. De hecho, me atrevería yo a comentar que también estamos viviendo una revolución tecnológica donde tenemos esta revolución de la internet que afecta a nuestra vida, que afecta cómo los demás nos perciben y cómo interactuamos con las demás personas, y también el aumento de las tecnologías de la información desde diferentes perspectivas, usos y también alcances. Algo que me llama mucho la atención es que en esta especie de revolución tecnológica, cambio de era por decirlo de esa forma, está originando que Europa se quede sin las armas necesarias para poder sacar provecho de todo esto que está sucediendo, tomando en cuenta de que Europa ha sido una de esas áreas geográficas e incluso sus personas como modelos civilizatorios. Prácticamente todo lo que tiene que ver con Occidente está muy ligado al viejo continente, y yo creo que lo que pasa con Europa es que no está sabiendo adaptarse a los cambios y al ritmo que está imponiendo China, que está imponiendo en estos tiempos. Tal vez se esté empezando a quedar un poquito rezagada. Lo mismo le está pasando a Estados Unidos, que probablemente esté demasiado preocupado porque China siga comprando su deuda pública y con ello China esté incrementando su poder negociador. Todo este efecto se amplía al sector empresarial, multinacional, también al sector político y económico. Es como si China estuviera teniendo una visión a futuro ante los cambios y los roles geopolíticos que son muy importantes en esta era. De hecho, China no debe de ser considerada como una potencia más. China debe de ser considerada también como el país más poblado de la Tierra, bajo las órdenes de una de las dictaduras pues aparentemente más sólidas, aparentemente más exitosas del planeta, que es el Partido Comunista Chino. Y de hecho, los chinos aceptan que su modelo económico es muy distinto al de Occidente. Es decir, Occidente tiene esto de la democracia del mercado, mientras que los chinos tienen más esta especie de comunismo de mercado, donde el rol lo dictamina
el gobierno, y si se tienen que sacrificar algunas libertades o someter a la población, lo van a hacer, ya que es más importante el fin que la estabilidad de las personas. Y como les digo, este es un modelo económico que busca la perpetuidad, al menos en China, y tal y como le pasaba a los europeos en las épocas de conquista, en las épocas del imperialismo, en las épocas de los grandes descubrimientos en el África. Los chinos creen que su modelo e incluso su esquema civilizatorio, por decirlo desde ese punto de vista, es superior al de los demás. Estamos viviendo un auténtico cambio de era, donde se aceleran los cambios en la demografía, en las tecnologías, en el desarrollo imparable de China, quizás el colapso estadounidense, en la transferencia de recursos desde lo económico, recursos energéticos, minerales y demás, de Occidente a Oriente. Estamos viviendo una gran transformación en la Internet, en cómo interactuamos con ella, en cómo la Internet determina nuestros hábitos de vida y nuestros patrones de comportamiento, y cambios de comunicación y de formación en el trabajo. Y lo que estamos viendo es un auténtico cambio de paradigma, donde lo que tenemos que hacer es adaptar nuestras instituciones a esos cambios, adaptar nuestra forma de pensamiento ante esta nueva situación. En cuanto pueda, estaré subiendo más cuestiones enfocadas a la política internacional y a las relaciones internacionales. Recibe un saludo.